Capítulo 5. Creo que fue por la forma tan mezquina en la que se comportó, por lo astuta. Aguantó el tiempo necesario y cuando tuvo su oportunidad ensució tanto como pudo y lo hizo tan rápido como pudo porque sabía que yo no iba a darle mucho tiempo. Hizo esa guarrada a propósito. ¿Veis dónde quiero llegar? Lo planeó todo, en medida en que su mente nublada se lo permitía, y eso me partía el corazón y oscurecía mi espíritu mientras limpiaba. Mientras deshacía la cama, mientras bajaba el colchón lleno de mierda y la sábana llena de mierda, y la funda de las almohadas llenas de mierda al lavadero, mientras rechinaba los dientes y trataba de mantener la espalda firme al tiempo que la lavaba ella, y le ponía una buena bata limpia, y luego se levantaba de la silla y la llevaba de nuevo a la cama, y ella no ayudaba nada, se dejaba caer en mis brazos como un peso muerto, a pesar de que me consta que era uno de esos días en los que podía haber ayudado, si le hubiera dado la maldita gana, mientras limpiaba el suelo, mientras limpiaba su maldita silla de ruedas, y ahí sí que tenía que frotar porque la mierda se había secado. Mientras hacía todo eso mi corazón estaba hundido y se me oscurecía la mirada. También ella lo sabía y se alegraba. Esa noche, al llegar a casa me tomé un Anacin 3 para el dolor de espalda, y luego me fui a la cama y me quedé hecha una pelota, aunque eso me aumentaba el dolor, y lloré y lloré, parecía que no podía parar nunca, al menos desde que pasó lo de Joe. Me he sentido tan desanimada y desesperada, ni tan jodidamente vieja. Esa era su segunda manera de ser cabrona, siendo mezquina. ¿Qué dices, Frank? ¿Que si volvió a hacerlo? Por Dios, ¿es que estás drogado? Volvió a hacerlo la semana siguiente y la otra. Ninguna de las dos veces fue tan grave como la primera aventura. En parte porque no consiguió ahorrar tantos dividendos. Pero sobre todo porque yo ya estaba preparada. La segunda vez volví a acostarme llorando. Y mientras estaba tumbada en la cama sintiendo aquella desgracia bien profunda en mi espalda, me decidí a dejarlo. No sabía qué le pasaría ni quién se ocuparía de ella, pero en aquel momento me importaba un comino. En cuanto a mí concierna, podía morirse de hambre en su cama llena de mierda. Todavía llorando cuando me quedé dormida, porque la idea de dejarla, de permitir que ella venciera, me hacía sentir todavía peor. Pero al despertarme me sentí mejor. Supongo que es de verdad eso de que la mente no duerme por mucho que duerma el cuerpo. Sigue pensando. Y a veces trabaja mejor cuando el que manda no está ahí para fastidiarla con la cháchara habitual que se desarrolla dentro de las cabezas. Faenas por hacer, que preparar de comida, que ver en la tele, cosas así. Debe de ser verdad, porque la razón por la que me sentía mejor era que me desperté sabiendo cómo me engañaba. La única razón por la que no lo había visto antes era porque probablemente la subestimé. Ajá, incluso yo. Y eso que sabía lo astuta que podía hacer de vez en cuando. Y en cuanto entendí la trampa, supe qué debía hacer. Me dolió saber que tendría que fiarme de una de las chicas de los jueves para que aspirara la Aubusson. La mera idea de que lo hiciera Shaunant provocó que me entrara lo que mi abuelo llamaba escalofríos de golpe. Ya sabes lo torpe que es Andy. Todos los Watman lo son. Claro, pero ella da sopas con onda a los demás. Es como si tuviera puntos en todo el cuerpo para derribar cualquier objeto al pasar por al lado. No es culpa suya, es algo que lleva en la sangre. Pero no podía soportar la imagen de Shauna cargando con el aspirador por todo el salón, con todo el carnaval de cristales y de vajillas de Tiffany y de Vera, casi suplicando ser tirado al suelo. Sin embargo, algo tenía que hacer. Si me engañas 2 veces, peor para mí. Y por suerte, tenía a Susie como recurso. No es que fuera bailarina, pero fue ella quien aspiró la Aubusson durante el año siguiente. Y nunca rompió nada. Es buena chica, Frank.
y no te quiero ni contar lo contenta que me puso cuando recibí una invitación de boda de parte de ella, aunque el chico no fuera de aquí. ¿Cómo les va? ¿Has sabido algo de ellos? Bueno, está bien, bien. Me alegro por ella. Supongo que aún no tiene ningún bollo en el horno, ¿no? Últimamente te parece que la gente espera hasta estar a punto de entrar en el asilo antes de... Sí, Andy, ya voy. Me gustaría que recordaras que estoy hablando de mi vida, de mi maldita vida. Así que mejor que te acomodes en tu gran sillón, levantes los pies y te relajes. Si sigues apretando de esa manera, vas a romperte. Bueno, Frank, dale mis mejores recuerdos y cuéntale que salvó la vida de Dolores Claiborne en el verano del 91. Puedes contarle la verdad de las tormentas de mierda de los jueves y de cómo acabé con ellas. Nunca les expliqué con exactitud lo que ocurría. Solo sabía que tenía mis más y mis menos con su majestad real. Ahora entiendo que me daba vergüenza contarles qué pasaba. Supongo que me gusta tan poco recibir como Vera. Era el ruido del aspirador. De eso me di cuenta aquella mañana. Ya os es dicho de que ella andaba bien de oído, y era el ruido del aspirador lo que le advertía si de verdad estaba limpiando el salón o si estaba al pie de la escalera, lista para correr. Cuando un aspirador está quieto en un sitio, solo hace un ruido, solo un zoom, algo así. Pero cuando estás aspirando una alfombra, hace dos ruidos, que suben y bajan en oleadas. Up cuando la empujas y sub cuando la tiras de ella para volver a pasarla. Up, sub, up, sub. Vosotros dos dejad de rescasos de la cabeza y mirad la sonrisa de Nancy. Basta con ver vuestras caras para saber si habéis dedicado algo de tiempo a pasar un aspirador o no. Si de verdad te parece importante, Andy, inténtalo. Lo oirás enseguida, aunque imagino que María se moriría del susto si entrara en casa y te viera aspirando la sala de estar. Aquella mañana me di cuenta de que ella ya no prestaba atención cuando se ponía en marcha el aspirador, porque se había dado cuenta que ya no bastaba con eso. Escuchaba para comprobar si el ruido subía y bajaba, como cuando el aspirador trabaja de verdad. No ponía en marcha su sucio truquito hasta que oía aquel sonido como una ola. Up, sup. Estaba loca por poner a prueba mi nueva idea, pero no pude hacerlo inmediatamente porque ella pasó por una de sus malas épocas justo entonces, y durante un tiempo se limitó a hacer sus necesidades en el orinal o a mear un poco en los pañales, si no tenía más remedio. Y empecé a temer que esta vez ya no regresaría. Sé que suena extraño, puesto que me resultaba mucho más fácil ocuparme de ella cuando estaba confusa. Pero cuando a alguien se le ocurre una idea tan buena como esa, siempre desea ponerla a prueba. Además, sentía algo por aquella cabrona, ¿sabéis? Aparte de las ganas de estrangularla. Lo contrario sería raro. Después de haberla tratado durante más de 40 años, una vez me tejió una colcha afgana. ¿Sabéis? Fue mucho antes de ponerse mal del todo, pero aún la tengo en la cama, y me da algo de calor en las noches de febrero en que el viento se pone feo. Entonces, como en un mes o mes y medio después de aquella mañana en que desperté con la idea, empezó de nuevo. Veía Jeopardy en un pequeño televisor de la habitación e insultaba a los concursantes si no sabían quién era el presidente durante la guerra con España o quién interpretaba el papel de Melanie en Lo que el viento se llevó. Empezaba con su cacharra sobre sus hijos. Quería visitarles antes del día del trabajo. Y por supuesto, daba la paliza para que la pusieran en la silla. Y así poder vigilarme cuando tendía las sábanas y asegurarse de que usara 6 pinzas, no solo 4. Entonces llegó un jueves en que, al sacar el orinal al mediodía, lo encontré seco como un hueso, y vacío como las promesas de un vendedor de coches. No os quiero ni contar la alegría que me llevé a ver el orinal vacío. Ya estamos, vieja zorra, pensé. Ahora veremos. Bajé la escalera y llamé a Susie para que fuera al salón.
Hoy quiero que aspires tú aquí, Susie, le ordené. De acuerdo, señora Claiborne. Así me llamaban las dos, Andy, como la mayor parte de los isleños en realidad. Yo nunca lo discutí en la iglesia ni en ningún sitio, pero así era. Es como si creyeran que había estado casada con un tipo apellido Claiborne en algún momento de mi oscuro pasado. O quizá lo único es que me gusta creer que la mayoría no recuerda a Joe, aunque supongo que muchos sí se acuerdan de él. Total, en cualquiera de los dos casos no me preocupa demasiado. Supongo que tengo derecho a creer lo que me dé la gana. Al fin y al cabo, la que estuvo casada con ese cabrón fui yo. No me molesta hacerlo, continúa Susie, pero ¿por qué susurra? No importa, tú baja la voz y no rompas nada ahí dentro. Susan Emma Proulx, no te atrevas. Bueno, se puso roja como un coche de bomberos. En realidad, tuvo su gracia. ¿Cómo sabía mi segundo nombre? ¿Cómo sabía que mi segundo nombre es Emma? No es asunto suyo, le contesto. Llevo un momento de años en Little Tal y el número de cosas que sé de gente que conozco son infinitos. Tú ten cuidado con los codos al pasar junto a los muebles y al festival de cristalería de la señora, Dios, sobre todo cuando camines hacia atrás. Y no tendrás que preocuparte por nada. Seré súper cuidadosa. Le puse en marcha la Kirby y luego salí al vestíbulo. Me rodeé la boca con las manos y grité: «Susie, Joanna, voy a aspirar el salón». Susie estaba ahí mismo, claro, y os diré que toda su cara era un interrogante. Me limité a hacerle un gesto con la mano para indicarle que siguiera con lo suyo y se olvidara de mí, y lo hizo. Me acerqué de puntillas hasta el pie de la escalera y ocupé mi viejo lugar. Sé que es una tontería, pero no había estado tan emocionada desde la primera vez que mi padre me llevó a cazar cuando tenía 12 años. Era la misma sensación, con esos latidos fuertes y planos en el corazón y en el pecho. Aquella mujer tenía docenas de antigüedades valiosas en el salón, además de toda la cristalería, pero no dediqué ni un segundo a pensar en Susie allá adentro, dando vueltas y vueltas entre ellas como un derviche. ¿Podéis creerlo? Me obligué a permanecer quieta donde estaba tanto como pude, creo que 1 minuto y medio. Luego salí disparada y al estar de golpe en la habitación me la encontré con la cara roja, los ojos entrecerrados en una ranura, los puños prietos y gimiendo. Sus párpados se izaron de inmediato en cuanto oyó que la puerta se abría de golpe. Me habría encantado tener una cámara. Fue un momento impagable. «Dolores, lárgate de aquí ahora mismo», exclama en una suerte de gimoteo. «Estoy tratando de dormir una pequeña siesta y no lo lograré si te dedicas a entrar de golpetazo cada 20 minutos como un toro bravo». «Bueno», respondí, «me iré, pero antes creo que voy a ponerte ese viejo orinal debajo. A juzgar por el olor, diría que lo único que necesitabas para arreglar tu estreñimiento era un poco de miedo». Me palmoteó las manos y me insultó. Era capaz de soltar insultos feroces cuando quería, y quería siempre que alguien la molestaba. Pero no le presté demasiada atención. Le puse el orinal debajo, rápida como un lince, y como suele decirse, todo salió bien. Al acabar, la miré, me miró, y ninguna de las dos tuvo nada que decir. No hizo falta. Nos conocíamos desde antiguo. «Toma». «Viejo, chocho, sucio», le decía a mi cara. «Yo he vuelto a empatar. ¿Qué te parece?» «No muy bien, Dolores», respondía la suya. «Pero no pasa nada. Solo porque hayas logrado un empate no significa que vayas a mantenerlo». Pero sí lo mantuve, esta vez sí. Hubo algunos fallones más, pero nunca como esa vez que os he contado, cuando la mierda llegó incluso a las cortinas. Aquel fue su último hurra. Desde entonces, su mente recuperaba la lucidez cada vez en menos ocasiones, y cuando lo hacía era por poco tiempo. Me iba bien para el dolor de espalda, pero también me daba pena. Era una paliza, pero me había acostumbrado. No sé si me explico. ¿Puedo tomar otro vaso de agua, Frank? Gracias. Hablar me da mucha sed. Y si decides sacar la botella del señor Jim Beat del cajón para que le dé aire a Andy, no se lo contaré a nadie.
¿No? Bueno, es más o menos lo que esperaba de los tipos de tu calaña. Bien, ¿por dónde iba? Ah, ya sé. Por cómo era ella. Bueno, su tercera manera de ser cabrona era la peor. Era una cabrona porque era una vieja dama triste que no tenía nada que hacer aparte de morirse en una habitación superior, en una isla, lejos de la gente y de los lugares que había frecuentado durante la mayor parte de su vida. Eso ya era malo, pero además estaba perdiendo la cabeza al mismo tiempo. Y una parte de ella sabía que el resto de ella era como la orilla de un río cuando está erosionada y a punto de ceder a la corriente. Veréis, estaba sola, claro, y eso yo no lo entendía. Para empezar, nunca entendí por qué abandonó toda su vida para venir a la isla. Al menos hasta ayer. Pero también tenía miedo, y eso sí lo entendía a la perfección. Incluso así, tenía una fuerza horrible y aterradora, como una reina a punto de morir por disputa a no soltar la corona hasta el final. Es como si el mismo Dios tuviera que soltarle los dedos de uno en uno. Tenía sus días buenos y sus días malos. Eso ya se lo he contado. Entre medias, siempre había lo que yo llamo sus trastabillones. Cuando pasaba de los días lúcidos a estar 1 o 2 semanas perdida en su particular niebla o viceversa, cuando cambiaba era como si no estuviera en ningún sitio. Y eso también lo sabía una parte de ella. Eran los momentos en los que solía sufrir alucinaciones. Si es que eran alucinaciones, ya no estoy tan segura como antes. Tal vez os cuente esa parte y tal vez no. Ya veré cómo me siento cuando llegue el momento. Supongo que no siempre ocurrían los domingos por la tarde o en plena noche. Supongo que esas son las que recuerdo mejor, porque la casa estaba muy silenciosa y me daba mucho miedo cuando empezaba a gritar. Era como si alguien te tirara un cubo de agua helada en un caluroso día de verano. No hubo ni una sola ocasión en la que no creyera que se me paraba el corazón cuando comenzaban sus gritos. Y nunca hubo ni una sola ocasión en la que no creyera que entraría en su habitación y me la encontraría muerta. Las cosas que le daban miedo nunca tenían sentido. O sea, yo sabía que estaba asustada y tenía una idea bastante aproximada de lo que ella temía, pero nunca supe por qué. Los cables, gritaba a veces cuando yo entraba. En esas ocasiones la encontraba acurrucada en la cama, con las manos retorcidas entre los muslos. La vieja boca estirada y temblorosa, estaba pálida como un fantasma, y las lágrimas le recorrían las arrugas bajo los ojos. Los cables, Dolores, detén los cables. Siempre señalaba el mismo lugar, el zócalo del rincón más lejano de la habitación. Allí no había nada, por supuesto, excepto para ella, que veía cómo los cables abandonaban la pared y se arrastraban por el suelo hacia la cama. Al menos creo que eso veía. Yo bajaba corriendo la escalera, cogía un cuchillo de carne de la cocina y subía con él. Me arrodillaba en el rincón o más cerca de la cama, si ella se comportaba así como los cables hubieran progresado bastante, y fingía cortarlos a machetazos limpios. Descargaba la hoja sin fuerza y con calma sobre el suelo para no arañar el acre, hasta que ella dejaba de llorar. Luego me acercaba a ella y le secaba las lágrimas con mi delantal o con uno de los Kleenex que siempre tenía apretujados bajo la almohada. Le daba 1 o 2 besos y le decía: «Bueno, querida, ya se han ido. He acuchillado esos molestos cables de uno en uno. Míralo tú misma». Ella miraba, aunque en la época de lo que os hablo ya no veía nada. Seguía llorando un poco y luego me abrazaba y me decía: «Gracias, Dolores, creo que esta vez sí pretendían atraparme en serio». O a veces me llamaba Brenda al darme las gracias. Brenda era el ama de llaves que los Donovan tenían en Baltimore. Otras veces me llamaba Clarice, que era su hermana y murió en 1958. Algunos días subía a la habitación y la encontraba medio caída de la cama, gritando que había una serpiente en la almohada. Otras veces estaba sentada con la sábana sobre la cabeza, chillando que las ventanas ampliaban la luz del sol como una lupa y que se iba a quemar. A veces juraba que ya sentía cómo se le achicharraba el pelo. Daba lo mismo que estuviera lloviendo o que estuviera más niebla en la mente de un borracho. Se me empeñaba en que el sol la freiría viva.
de modo que yo cerraba las persianas y luego la abrazaba hasta que dejaba de llorar. A veces seguía abrazándola porque incluso cuando ya estaba callada notaba que temblaba como un cachorro maltratado por niños consentidos. Me pedía una y otra vez que le examinara la piel y le dijera si el sol le había producido ampollas en algún sitio. Yo le contestaba una otra vez que no le había salido ninguna, y al cabo de un rato se dormía. Otras veces, en lugar de dormir, caían en un estupor y susurraba cosas a gente que no estaba ahí. En ocasiones hablaba francés, y no me refiero al parlez-vous de la isla. A ella y a su marido les encantaba París, y viajaban allá siempre que podían. En algunos casos con los hijos y en otros solos. A veces cuando estaba animada se ponía a contarlo. Los cafés en los clubes nocturnos, las galerías y los botes de cena. Y a mí me encantaba escucharla. Se le daban bien las palabras cuando se ponía a contar algo de verdad, casi podías verlo. Pero lo peor, lo que provocaba un terror mayor, eran las pelusas. Ya sabéis a qué me refiero, esas pelotitas de polvo que se forman bajo las camas, detrás de las puertas y en los rincones. Parecen como vainas de algodoncillo, eso es. Sabía que era incluso cuando ella no era capaz de decirlo, y por lo general lograba calmarla, pero no lo he conseguido averiguar la razón de su miedo por un puñazo de susurro fantasma, o lo que ella creyera que fueran realmente, aunque me lo imagino. No os riáis, pero se me ocurrió un sueño. Por suerte, la alucinación de las pelusas de polvo no aparecía con tanta frecuencia como la de las quemaduras en la piel o la de los cables del rincón. Pero cuando aparecía, yo sabía que me esperaba un mal rato. Sabía que se trataba de la pelusa incluso si estábamos en plena noche, y yo me encontraba en mi habitación dormida y con la puerta cerrada, en cuanto ella comenzaba a gritar. Sabía que trataba de la pelusa, incluso cuando estábamos en plena noche y yo me encontraba en mi habitación dormida y con la puerta cerrada, en cuanto ella empezaba a gritar, cuando se le metía en la cabeza cualquiera de otras cosas. ¿Cómo, querida? ¿Ah, no? No hace falta que te acerques a esa grabadora tan mona. Si quieres que hable más alto, lo haré. Por lo general, soy la tipeja más gritona que puedas conocer. Joe solía decir que deseaba tener a mano los tapones de algodón cada vez que yo entraba en la casa.